¿Sigues con vida después de los 60? Dios tiene esta razón para mantenerte. Antes de sumergirte en esta historia, suscríbete y activa la campanita. Tu clic impulsa este mensaje de fe y sabiduría hasta los rincones donde más se necesita. Gracias por ser parte. ¿Alguna vez has sentido que el telón de tu vida comienza a bajar lentamente después de los 60? Las luces parecen atenuarse, los aplausos se desvanecen y te preguntas si tu papel en este gran escenario ha terminado. Quizás te miras al espejo y ves las marcas del tiempo, no como medallas de honor, sino como señales de que tu utilidad ha caducado. Sientes el peso de los años, no solo en el cuerpo, sino en el alma, un susurro persistente que te dice, ya has hecho suficiente. Es tiempo de descansar, de hacerte a un lado. Pero, ¿y si ese susurro no viene de Dios? ¿Y si el Creador del universo, aquel que tejió cada célula de tu ser, tiene una perspectiva radicalmente diferente sobre tus años dorados? ¿Y si Él te mira, no con compasión por tu supuesta fragilidad, sino con expectación por la obra maestra que aún está por completar en ti y a través de ti? La pregunta que resuena en el título, ¿sigues con vida después de los 60? Dios tiene esta razón para mantenerte, no es una simple curiosidad, es una invitación divina a descubrir un propósito que desafía las convenciones del mundo y te llama a una aventura de fe aún más profunda. Es un desafío a la idea de que la vejez es sinónimo de retiro espiritual o irrelevancia. Dios no opera bajo los límites de la cronología humana, su poder no disminuye con nuestros años. De hecho, a menudo reserva algunos de sus actos más asombrosos para aquellos que el mundo considera pasados de su mejor momento. Considera la historia de Abraham y Sara, una pareja cuya fe fue probada en la sala de espera de la promesa divina durante décadas. Imagina a Sara, con 90 años, escuchando la promesa de que tendría un hijo. La risa que escapó de sus labios no fue solo de incredulidad, sino quizás también del eco de años de esperanza marchita, de sueños enterrados bajo el polvo del tiempo. Génesis 18, 11-12 nos dice que Abraham y Sara eran ya ancianos, de edad avanzada, y Sara ya no tenía sus periodos menstruales. Humanamente, la posibilidad era nula, un capítulo cerrado. Sin embargo, Dios irrumpió en su vejez con una promesa que parecía desafiar toda lógica y biología. ¿Por qué mantenerlos con vida tanto tiempo, solo para pedirles lo imposible en el ocaso de sus días? Porque Dios quería demostrar que su poder trasciende la edad, que su fidelidad no tiene fecha de caducidad y que sus planes a menudo florecen en el terreno que el mundo considera estéril. La risa de Sara se transformó en el gozo del cumplimiento divino, y su vejez se convirtió en el escenario de uno de los milagros fundacionales de la fe. Su historia no es una simple anécdota bíblica, es un testimonio vibrante de que Dios tiene razones poderosas para mantenerte con vida, razones que van más allá de tu propia comprensión o de las expectativas sociales. Él ve en tus años acumulados no un declive, sino una acumulación de sabiduría, experiencia y una fe probada por el fuego, herramientas invaluables para su reino. Quizás has pasado por desiertos áridos, por noches oscuras del alma, y sientes que tus fuerzas flaquean. Pero es precisamente en esa aparente debilidad donde el poder de Dios se perfecciona, 2 Corintios 12:9. Él no te ha mantenido con vida simplemente para que existas pasivamente, sino para que seas un faro de su gloria, un testimonio viviente de su poder restaurador y sustentador. La pregunta no es si *tu tienes fuerzas para continuar, sino si estás dispuesta a permitir que *su fuerza fluya a través de ti en esta nueva etapa. Él no mira tu edad como un impedimento, sino como una plataforma desde la cual puede mostrar su magnificencia de maneras inesperadas. Piensa en Moisés, llamado a liberar a Israel cuando tenía 80 años, una edad en la que muchos considerarían que sus días de liderazgo habían terminado. Pasó 40 años en el desierto, sintiéndose quizás olvidado, un príncipe convertido en pastor, lejos de los pasillos del poder. Pero Dios vio más allá de su edad y de su pasado. Vio un corazón moldeado por la humildad del desierto, listo para ser el instrumento de liberación de su pueblo. ¿Crees que Dios invirtió 80 años en la vida de Moisés solo para dejarlo pastorear ovejas hasta el final? No. Tenía un propósito monumental reservado para su vejez, una tarea que requería la madurez y la dependencia total en el que solo los años y las pruebas pueden forjar. Dios no desperdicia ni un solo día de tu vida.
Cada experiencia, cada lágrima, cada oración susurrada en la noche, ha sido parte de su plan meticuloso para prepararte para este momento, para la misión que tiene reservada para ti ahora después de los 60. El mundo puede decirte que tu tiempo ha pasado, que debes ceder el paso a los más jóvenes. Pero la palabra de Dios declara algo radicalmente diferente: aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Salmo 92 horas y 14 minutos. Esta no es una simple poesía, es una promesa divina, una declaración de intenciones del Creador sobre tu vida. Él te ve vigorosa, llena de potencial, lista para dar frutos que quizás nunca imaginaste posibles. La razón por la que sigues respirando, por la que tu corazón sigue latiendo, no es un accidente biológico ni una simple casualidad. Es una decisión soberana de Dios, impulsada por un propósito eterno que Él anhela revelarte y cumplir a través de ti. No permitas que la narrativa del mundo sobre la vejez silencie la verdad de Dios sobre tu valor y tu misión continua. Él tiene una razón específica y poderosa para mantenerte con vida, una razón que exploraremos juntos, desentrañando los misterios de su amor y su plan para ti en esta etapa crucial de tu viaje. La promesa de fructificar en la vejez, como proclama el Salmo 92, no es una mera metáfora poética, es una declaración de la capacidad continua que Dios infunde en aquellos que han caminado con Él a lo largo de las décadas. Pero, ¿cómo se manifiesta esta fructificación? ¿Cuál es esa razón específica por la que Dios insiste en mantenerte vibrante y presente en su plan redentor después de los 60? Una de las respuestas más profundas y a menudo subestimadas reside en la perspectiva única y la sabiduría acumulada que solo los años pueden otorgar. El mundo moderno, obsesionado con la novedad y la velocidad, tiende a descartar la experiencia, viéndola como un ancla al pasado en lugar de un faro para el futuro. Sin embargo, en la economía divina, los años vividos en fe no son un pasivo, sino un activo invaluable. Has navegado tormentas que los más jóvenes apenas pueden imaginar, has celebrado victorias que han fortalecido tu espíritu, has aprendido a discernir la voz de Dios en medio del ruido del mundo y has visto su fidelidad desplegarse una y otra vez. Esta acumulación de experiencias te convierte en un tesoro viviente de sabiduría espiritual, una consejera experimentada en los caminos del Señor. Piensa en Ana, la profetisa, mencionada en el Evangelio de Lucas, Lucas 2, 36-38. Era una mujer de edad muy avanzada, viuda después de solo 7 años de matrimonio, que había pasado décadas, 84 años, sirviendo en el templo día y noche con ayunos y oraciones. El mundo podría haberla considerado irrelevante, una anciana piadosa ocupando un rincón del templo. Pero Dios la vio de manera diferente. La mantuvo con vida, no por lástima, sino con un propósito divino específico. Su larga vida de devoción la había preparado, había afinado su espíritu para reconocer la llegada del Mesías. En el momento preciso en que María y José presentaron al niño Jesús en el templo, Ana estaba allí. No fue una coincidencia. Fue una cita divina orquestada a través de décadas de espera fiel. Ella no solo reconoció al Salvador, sino que dio gracias a Dios y habló del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Su vejez no fue un impedimento, fue la culminación de su ministerio, el momento cumbre para el cual Dios la había preservado. ¿Te das cuenta del poder que reside en una vida larga y fiel? Dios te ha mantenido con vida después de los 60 porque tu perspectiva, forjada en el crisol de décadas de caminar con Él, es crucial. Eres un puente entre generaciones, una portadora de la memoria de la fidelidad de Dios. Puedes mirar atrás y testificar de cómo Dios te sostuvo en tiempos de escasez, cómo te guió en la incertidumbre, cómo transformó tus pruebas en triunfos. Esta perspectiva no se adquiere en seminarios ni en libros, se destila gota a gota a través de los años de experiencia vivida. Considera también a Simeón, otro anciano justo y piadoso que esperaba la consolación de Israel, Lucas 2, 25-35. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría antes de ver al Cristo del Señor. Imagina la paciencia, la fe sostenida día tras día, año tras año, aferrándose a esa promesa divina mientras el mundo seguía su curso indiferente. Cuando Jesús fue presentado en el templo, el Espíritu guió a Simeón. Tomó al niño en brazos y bendijo a Dios, reconociendo al Salvador que sus ojos tanto anhelaban ver.
Su larga vida no fue un tiempo de espera pasiva, sino una preparación activa, una sintonización espiritual que le permitió discernir el cumplimiento de la promesa más grande de Dios. Dios te mantiene con vida porque necesitas ser esa Ana, esa Simeón, para tu generación y las venideras. Necesitas ser la voz que recuerda la fidelidad de Dios, la que reconoce su mover en medio de la confusión, la que puede decir con autoridad, yo he visto la mano de Dios obrar. Tu sabiduría no es solo para tu propio beneficio, es un regalo para la iglesia, para tu familia, para tu comunidad. Eres llamada a ser mentora, a guiar a los más jóvenes, a compartir las lecciones aprendidas en el camino de la fe. En un mundo que cambia rápidamente, tus raíces profundas en la palabra de Dios y tu experiencia de su carácter inmutable son un ancla de estabilidad y verdad. No subestimes el valor de tu historia, de tus cicatrices sanadas, de tu fe probada. Dios no te ha desechado, te ha posicionado estratégicamente. Te ha mantenido con vida para que puedas impartir la riqueza de tu caminar con Él, para que puedas modelar la perseverancia, la oración ferviente y la confianza inquebrantable que caracterizaron a Ana y Simeón. Tu presencia, tu consejo, tus oraciones son más necesarias que nunca. Él te ve como una columna en su templo, una fuente de sabiduría y aliento. Esta es una de las razones cruciales por las que sigues aquí, para compartir la perspectiva divina que solo una vida larga y fiel puede cultivar. Más allá de la sabiduría acumulada y la perspectiva única que los años otorgan, existe otra razón poderosa y profundamente espiritual por la cual Dios elige mantenerte con vida y propósito después de los 60, la capacidad única de dejar un legado duradero de fe y de convertirte en un intercesor poderoso. A medida que las demandas físicas y las ambiciones terrenales pueden disminuir, se abre un espacio sagrado para una influencia espiritual más profunda y un impacto eterno. No se trata de construir monumentos de piedra, sino de edificar vidas, de sembrar semillas de fe en el corazón de las generaciones futuras y de mover los cielos a través de la oración ferviente. El mundo puede valorar la productividad visible, las grandes hazañas, pero Dios atesora la fidelidad silenciosa, la transmisión de valores eternos y la guerra espiritual librada de rodillas. Considera el ejemplo del rey David. Aunque Dios no le permitió construir el templo debido a que había sido un hombre de guerra, 1 Crónicas 28:3, David no se retiró a la autocompasión ni consideró que su propósito había terminado. En sus últimos años, dedicó una energía inmensa a preparar todo lo necesario para que su hijo Salomón pudiera llevar a cabo la obra. Reunió materiales preciosos en abundancia, oro, plata, bronce, hierro, madera, piedras preciosas y lo más importante, le entregó a Salomón los planos detallados que había recibido por inspiración divina y le impartió una carga espiritual. Reconoce al Dios de tu Padre, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos, y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. 1 Crónicas 28:9. David entendió que su legado no se limitaba a sus propias acciones, sino que se extendía a la preparación y el empoderamiento de la siguiente generación para continuar la obra de Dios. Su vejez no fue un final, sino una transición estratégica, un acto de pasar la antorcha con sabiduría y provisión. Dios te mantiene con vida, en parte, para que seas esa figura davídica en tu propia esfera de influencia. Quizás no estés construyendo un templo físico, pero estás llamada a reunir los materiales espirituales, la enseñanza de la palabra, el ejemplo de una vida piadosa, el ánimo constante, la oración intercesora, para edificar la fe de tus hijos, nietos, miembros de la iglesia o cualquier persona que Dios ponga en tu camino. Tu rol como mentora, como guía espiritual, es insustituible. Has acumulado un tesoro de experiencias con Dios que necesitas compartir. Piensa también en el apóstol Pablo y su relación con Timoteo, su verdadero hijo en la fe, 1 Timoteo 1:2. A lo largo de sus cartas, vemos a un Pablo envejecido, a menudo encarcelado o enfrentando dificultades, invirtiendo apasionadamente en la formación de Timoteo. Le recuerda constantemente las verdades fundamentales, le advierte sobre falsas doctrinas, le anima a avivar el don de Dios que hay en él y le insta a perseverar a pesar de la oposición. 2 Timoteo 1:6-8, 2:1-3. Pablo sabía que su tiempo era limitado, pero su visión trascendía su propia vida.
Estaba formando líderes que continuarían llevando el Evangelio a las siguientes generaciones. ¿Crees que Dios preservó a Pablo en medio de naufragios, apedreamientos y prisiones solo para que escribiera cartas? No, lo mantuvo con vida para que pudiera reproducir su fe y su pasión en otros. De manera similar, Dios te preserva para que inviertas en los Timoteos que te rodean. Quizás no escribas epístolas, pero tus palabras de aliento, tu consejo basado en la palabra, tu ejemplo de integridad, son cartas vivas que Dios usa para moldear a la próxima generación de creyentes fieles. Además del legado y el mentorazgo, la vejez a menudo trae consigo una oportunidad única para profundizar en el ministerio de la intercesión. Con potencialmente más tiempo disponible y una comprensión más profunda de las batallas espirituales, puedes convertirte en una guerrera de oración poderosa. La historia de Epafrodito, mencionado por Pablo, aunque no necesariamente anciano, ilustra el poder de la oración ferviente por otros. Pablo dice que Epafrodito siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, Colosenses 4:12. Imagina el impacto de una vida dedicada a sostener a otros en oración, a luchar por sus necesidades espirituales ante el trono de la gracia. Dios te mantiene con vida porque tus oraciones son necesarias. Eres llamada a estar en la brecha por tu familia, por tu iglesia, por tu nación, por el avance del reino de Dios. Tus oraciones, nacidas de una fe madura y una profunda dependencia de Dios, tienen un poder que quizás no comprendas plenamente en esta vida. No veas tus años mayores como un tiempo de pasividad, sino como un llamado a un tipo diferente de actividad, la actividad poderosa y transformadora de la oración intercesora y la transmisión deliberada de un legado de fe. Esta es otra razón vital por la que Dios te dice, aún no has terminado. Te necesito en el campo de batalla espiritual y en la formación de mis futuros siervos. Hemos explorado cómo Dios te mantiene con vida después de los 60 para que seas una fuente de sabiduría y perspectiva, y un pilar de legado e intercesión. Pero hay una dimensión aún más íntima y transformadora en el propósito divino para tus años dorados, la refinación profunda de tu carácter y el cultivo de una intimidad sin precedentes con tu Creador. A medida que el ritmo frenético de la vida puede disminuir y las distracciones del mundo pierden su brillo, se presenta una oportunidad única para mirar hacia adentro y hacia arriba, permitiendo que el Espíritu Santo realice su obra más profunda en tu alma. No se trata de una jubilación espiritual, sino de una promoción a un nivel superior de comunión y santificación. Dios no solo quiere usarte, quiere transformarte a la imagen de su Hijo, y a menudo, los años de madurez son el taller donde Él realiza sus ajustes más finos y preciosos. Piensa en la vida de Jacob. Gran parte de su juventud y mediana edad estuvieron marcadas por la astucia, la lucha y las relaciones fracturadas. Engañó a su hermano Esaú, huyó de su hogar, trabajó arduamente bajo el engaño de Labán. Sin embargo, fue en su camino de regreso, ya un hombre mayor, enfrentando el temor de reencontrarse con Esaú, que tuvo su encuentro transformador con Dios en Peniel, Génesis 32, 22-32. Luchó con un varón hasta el amanecer, y aunque salió cojeando, también salió con un nuevo nombre, Israel, el que lucha con Dios, y una bendición divina. Esa cojera física era un recordatorio constante de su dependencia de Dios, una marca de su quebrantamiento y transformación. Los años posteriores de Jacob, aunque no exentos de pruebas, mostraron una madurez y una dependencia en Dios que no eran tan evidentes en su juventud. Dios usó las circunstancias de su vida, incluyendo las dificultades y los dolores acumulados, para refinar su carácter, para quebrantar su autosuficiencia y para llevarlo a una relación más auténtica y profunda con Él. ¿Podría ser que Dios te esté manteniendo con vida después de los 60 para llevarte a tu propio Peniel? Un lugar donde, en la quietud o incluso en medio de nuevas luchas, Él pueda tratar con áreas de tu corazón que necesitan ser rendidas, sanadas y transformadas. Un lugar donde la fuerza propia finalmente cede para dar paso a su poder perfecto. La vejez no es necesariamente un tiempo de debilidad física solamente, sino una invitación a encontrar una fortaleza espiritual más profunda, arraigada no en tus capacidades, sino en su gracia sustentadora. La palabra nos asegura que Dios nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad, Hebreos 12:10. Este proceso de disciplina y refinamiento no termina a los 60. De hecho,
puede intensificarse a medida que Dios busca completar la buena obra que comenzó en ti, Filipenses 1:6. Las pruebas y desafíos que enfrentas en esta etapa, quizás problemas de salud, la pérdida de seres queridos, limitaciones físicas o incluso la lucha contra la sensación de invisibilidad, no son señales del abandono de Dios. Por el contrario, pueden ser las herramientas precisas que Él está usando para pulir tu fe, para enseñarte paciencia, para profundizar tu compasión y para despegar tu corazón de las cosas temporales y fijarlo en las eternas. Considera cómo el oro es refinado por el fuego, las impurezas son quemadas para que el metal precioso brille con mayor pureza. De manera similar, Dios permite que pases por fuegos, no para destruirte, sino para refinarte, 1 Pedro 1, 6-7. Él está más interesado en tu carácter que en tu comodidad temporal. Te mantiene con vida para que puedas reflejar más claramente la belleza de Cristo, para que tu vida se convierta en un testimonio del poder transformador de su gracia, incluso y especialmente en medio de las fragilidades de la edad. Además de la refinación del carácter, estos años son una invitación a cultivar una intimidad más profunda con Dios. Como Marta y María, a menudo pasamos gran parte de nuestras vidas afanadas y turbadas con muchas cosas, Lucas 10:41. Pero la vejez puede ofrecer la oportunidad de elegir la buena parte, la que no nos será quitada, sentarnos a los pies de Jesús, escuchar su palabra, deleitarnos en su presencia. Piensa nuevamente en Ana y Simeón. Su capacidad para reconocer a Jesús no surgió de la nada, fue el fruto de décadas de comunión constante con Dios, de vidas saturadas de oración y devoción en el templo. Habían cultivado una sensibilidad espiritual, una familiaridad con la voz y los caminos de Dios que les permitió discernir su mover de una manera extraordinaria. Dios te anhela. Anhela tu compañía, tu atención indivisa. Te mantiene con vida para que puedas experimentar la dulzura de su presencia de una manera nueva y más profunda. Quizás ahora tengas más tiempo para la oración reposada, para la meditación prolongada en su palabra, para simplemente estar quieta y conocer que Él es Dios, Salmo 46 horas y 10 minutos. Esta intimidad cultivada no solo te bendice a ti, sino que te convierte en un canal de su paz y su presencia para quienes te rodean. Cuando estás llena de su espíritu, irradia su amor, su gozo, su paciencia. Te conviertes en un oasis de calma en un mundo turbulento. No descartes esta etapa como un simple declive. Es una invitación sagrada a la transformación interior y a una comunión más profunda. Dios tiene esta razón para mantenerte, quiere perfeccionarte y disfrutar de una relación contigo que sea más rica y significativa que nunca. Hemos visto que Dios te preserva para ser fuente de sabiduría, legado, intercesión y para una profunda transformación interior. Pero hay otra faceta crucial, a menudo incómoda pero inmensamente poderosa, del propósito divino para tu vida después de los 60, ser un testimonio viviente de su gracia sustentadora y su poder perfeccionado en la debilidad. En una cultura que idolatra la juventud, la fuerza y la independencia, Dios elige glorificarse de maneras contraculturales, a menudo a través de vasijas que el mundo considera frágiles o limitadas. Tu vida, con sus cicatrices, sus posibles limitaciones físicas y las lecciones aprendidas a través del sufrimiento, no es una historia de declive, sino un lienzo donde Dios pinta su fidelidad inquebrantable y su fuerza sobrenatural. Él te mantiene con vida, no a pesar de tus debilidades, sino precisamente para manifestar su poder a través de ellas. Considera la historia de Job. Un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que lo pierde todo en una serie de calamidades devastadoras, sus hijos, sus posesiones, su salud. Sus amigos, en lugar de consolarlo, lo acusan de pecado oculto. Job clama a Dios en medio de su angustia, luchando por comprender el porqué de su sufrimiento. Sin embargo, a través de todo ello, Job nunca maldice a Dios. Aunque cuestiona y se lamenta, su fe, aunque probada hasta el extremo, permanece anclada en la soberanía divina. Al final, Dios restaura a Job, dándole el doble de lo que había perdido y bendiciendo sus últimos años más que los primeros, Job 42, 10-17. La historia de Job no es principalmente sobre la restauración material, sino sobre la fidelidad de Dios en medio del sufrimiento inexplicable y la capacidad del ser humano, sostenido por la gracia divina, de mantener la fe incluso cuando todo parece perdido.
Job, en su vejez restaurada, se convirtió en un testimonio andante de la soberanía, la justicia y la misericordia de Dios. Su vida demostró que la verdadera fortaleza no reside en la ausencia de pruebas, sino en la presencia de Dios en medio de ellas. Dios puede estar permitiendo que enfrentes desafíos en esta etapa de tu vida, enfermedades crónicas, dolores, pérdidas, soledad, no como un castigo, sino como una oportunidad para que su gracia sustentadora sea la protagonista de tu historia. Cuando otros te vean perseverar con fe, con esperanza e incluso con gozo a pesar de las dificultades, verán algo que el mundo no puede ofrecer. Verán el poder de Dios en acción. El apóstol Pablo también experimentó esta verdad de manera profunda. Él habla de un aguijón en la carne, una aflicción persistente, cuya naturaleza exacta desconocemos, que le causaba gran tormento. 2 Corintios 12, 7-10. 3 veces le rogó al Señor que se lo quitara, pero la respuesta de Dios no fue la liberación que Pablo esperaba. En cambio, Dios le dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». La respuesta de Pablo a esta revelación es asombrosa: «Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». Pablo entendió que su limitación no era un obstáculo para el ministerio, sino la condición misma a través de la cual el poder de Cristo se manifestaba más plenamente en su vida. Su debilidad se convirtió en un escenario para la gloria de Dios. ¿Podría ser que Dios te esté llamando a abrazar esta misma perspectiva? Quizás has orado por sanidad o por el alivio de ciertas cargas, y la respuesta no ha sido la que esperabas. Dios te dice hoy, como le dijo a Pablo: «Mi gracia es suficiente para ti». Él te mantiene con vida, no para que seas un ejemplo de perfección física o de una vida sin problemas, sino para que seas un testimonio radiante de su gracia que basta, de su poder que se magnifica precisamente cuando tus propias fuerzas disminuyen. Tu dependencia de Él se convierte en tu mayor fortaleza y en tu más elocuente sermón. Piensa también en el hombre que nació ciego, cuya historia se relata en Juan 9. Los discípulos, reflejando la mentalidad de la época, preguntaron a Jesús: «Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego?». Jesús respondió de manera tajante, desafiando sus suposiciones: «No es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él». La ceguera de este hombre no era un castigo, sino una oportunidad divinamente orquestada para que el poder milagroso y la gloria de Dios fueran revelados a través de su sanidad. De manera similar, las circunstancias de tu vida, incluso aquellas que parecen limitaciones o desventajas, pueden ser el escenario que Dios ha preparado para mostrar sus obras. Tu vida después de los 60, con todas sus complejidades, es una plataforma para su gloria. Cuando respondes a los desafíos con fe, cuando muestras amor en lugar de amargura, cuando irradias paz en medio de la tormenta, estás permitiendo que las obras de Dios se manifiesten en ti y a través de ti. Eres un testimonio viviente de que Dios es fiel, de que su gracia es real y de que su poder es más grande que cualquier circunstancia. No te escondas detrás de tus supuestas limitaciones. No permitas que la edad o las dolencias te definan. Dios te mantiene con vida porque tu historia, vivida en dependencia de Él, es una poderosa demostración de su evangelio. Eres una carta escrita por Dios, leída por todos los hombres, 2 Corintios 3:2, que proclama su poder sustentador y su amor redentor. Esta es una razón sublime y santa para tu existencia continua, ser un trofeo de su gracia. Hemos recorrido un camino revelador, descubriendo que Dios te mantiene con vida después de los 60 para impartir sabiduría, dejar un legado, interceder, ser refinada y testificar de su poder en la debilidad. Cada una de estas razones es profunda y suficiente en sí misma. Sin embargo, hay otra capa, quizás la más fundamental y tranquilizadora de todas. Dios te mantiene con vida para ser una demostración viviente de su naturaleza inmutable y su fidelidad inquebrantable a través de las generaciones. En un mundo caracterizado por el cambio constante, la incertidumbre y las promesas rotas, tu vida longeva se convierte en un ancla, un testimonio tangible de que Dios es quien dice ser, ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, sus promesas no fallan, y su pacto de amor se extiende mucho más allá de una sola vida humana.
Eres un eslabón precioso en la cadena de su fidelidad redentora. Considera la misma naturaleza de Dios tal como Él se revela en las Escrituras. Él declara, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, Malaquías 3:6. Su inmutabilidad no es una doctrina abstracta, es la base misma de nuestra esperanza y seguridad. Si Dios cambiara sus planes, su carácter o sus promesas según las circunstancias o el paso del tiempo, ¿qué seguridad tendríamos? Ninguna. Pero porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre, Hebreos 13:8, podemos confiar plenamente en su palabra y en su amor. Tu vida, al extenderse más allá de los 60, 70, 80 años o más, se convierte en una ilustración poderosa de esta verdad. Has visto pasar décadas, modas, gobiernos, filosofías. Has experimentado cambios culturales, tecnológicos y personales. Pero en medio de todo ese flujo constante, has tenido la oportunidad de experimentar una constante, la presencia fiel de Dios. Has visto cómo sus promesas, dadas quizás en tu juventud, se han cumplido a lo largo de los años. Has experimentado su consuelo en diferentes etapas de la vida, su provisión en diversas circunstancias, su guía a través de múltiples decisiones. Tu longevidad no es solo un hecho biológico, es un testimonio acumulativo de la fidelidad de un Dios que no cambia. Piensa en las promesas generacionales que Dios hizo a Abraham. Le prometió no solo bendecirlo a él, sino hacer de él una gran nación y bendecir a todas las familias de la tierra a través de su descendencia, Génesis 12, 2-3. Esta promesa no se cumplió completamente en la vida de Abraham. Requirió la vida de Isaac, de Jacob y de incontables generaciones posteriores para que su alcance pleno comenzara a desplegarse. Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas, vivieron vidas largas, no solo para su propio beneficio, sino para ser portadores y transmisores de esa promesa divina. Su longevidad fue esencial para establecer las bases del pueblo de Israel y para mantener viva la llama de la esperanza mesiánica. Cada uno de ellos experimentó la fidelidad de Dios de maneras únicas, pero todos compartieron la misma promesa fundamental. Su existencia prolongada demostró que Dios cumple sus pactos a través del tiempo, tejiendo su plan redentor a lo largo de la historia humana. De manera similar, Dios te mantiene con vida para que seas un testimonio de su fidelidad generacional. Eres un puente vivo entre el pasado, el presente y el futuro. Puedes contar a tus hijos y nietos no solo historias bíblicas, sino tu propia historia de la fidelidad de Dios. Puedes decirles, yo vi a Dios proveer cuando no teníamos nada, yo sentí su paz en medio de la tormenta más oscura, yo experimenté su perdón cuando fallé estrepitosamente. Tu vida se convierte en un libro abierto que ilustra las verdades eternas de Dios de una manera personal y convincente. Eres la prueba viviente de que las promesas de Dios no son solo para una generación, sino que su misericordia es de generación en generación a los que le temen, Lucas 1:50. Considera también la instrucción dada en el Salmo 78, escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia, y las maravillas que hizo, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, Salmo 78, 1, 3-4, 6-7. Este pasaje subraya la responsabilidad sagrada de cada generación de transmitir la historia de la fidelidad y las obras de Dios a la siguiente. ¿Y quién está mejor posicionado para cumplir este mandato que aquellos que han vivido más tiempo y han acumulado un mayor tesoro de experiencias con Dios? Dios te mantiene con vida después de los 60 porque eres una narradora esencial de su historia. Eres la guardiana de la memoria de su fidelidad. Tu papel no es simplemente recordar el pasado, sino conectarlo con el presente y proyectarlo hacia el futuro, asegurando que la próxima generación conozca al Dios de sus padres y abuelos, no como una figura histórica distante, sino como una realidad viva y operante. Tu testimonio personal de la inmutabilidad de Dios, como Él fue fiel en tu juventud, en tu mediana edad y ahora en tu vejez, es un poderoso antídoto contra las dudas y el cinismo que pueden asaltar a las generaciones más jóvenes.
Les muestras que Dios no es una moda pasajera, sino la roca eterna. Por lo tanto, abraza tu edad no como una señal de obsolescencia, sino como una insignia de honor, una prueba de la fidelidad perdurable de Dios. Él te ha mantenido con vida para que seas un monumento viviente a su carácter inmutable, un faro que proclama a un mundo cambiante, nuestro Dios reina, y su fidelidad es para siempre. Esta es, quizás, la razón más fundamental y gloriosa de todas. Finalmente, después de explorar las múltiples y ricas facetas del propósito divino para tu vida más allá de los 60, la sabiduría impartida, el legado construido, la intercesión elevada, el carácter refinado, el testimonio en la debilidad y la demostración de su fidelidad inmutable, llegamos a una cumbre gloriosa, una razón que lo abarca todo y le da un significado trascendente a cada respiro que tomas. Dios te mantiene con vida para que seas una embajadora de la eternidad, una portadora de la esperanza celestial en un mundo anclado en lo temporal. Tus años dorados no son simplemente una extensión del pasado, sino una preparación activa y un anticipo vibrante de la gloria venidera. Eres un testimonio viviente no solo de lo que Dios ha hecho sino de lo que el hará. Tu ciudadanía, como nos recuerda Pablo, está en los cielos, y desde allí esperamos ardientemente al Salvador, Filipenses 3:20. Vivir después de los 60 con esta perspectiva celestial transforma radicalmente la forma en que vemos nuestras circunstancias actuales y nuestro propósito continuo. Piensa en los héroes de la fe mencionados en Hebreos 11. Abraham, Sara, Isaac, Jacob, todos ellos murieron en fe, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hebreos 11:13. Ellos entendieron que su verdadera patria no era terrenal. Anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hebreos 11:16. Esta perspectiva no los llevó a la pasividad, sino que impulsó su obediencia y perseverancia en medio de pruebas inmensas. Vivieron sus vidas, incluyendo sus años de vejez, con la mirada puesta en la recompensa eterna, entendiendo que su estancia aquí era temporal, una peregrinación hacia su verdadero hogar. Dios te mantiene con vida para que encarnes esa misma confesión: eres una extranjera aquí, una peregrina en camino a la ciudad celestial. Esta perspectiva te libera de la tiranía de las expectativas mundanas sobre la vejez. No estás simplemente esperando el final, estás viviendo activamente como ciudadana del reino venidero, demostrando sus valores y su esperanza aquí y ahora. Tu vida se convierte en una señal, un recordatorio para un mundo a menudo ciego a la realidad eterna, de que hay algo más, algo infinitamente mejor esperándonos. El apóstol Pablo, enfrentando su propia mortalidad inminente, expresó esta esperanza con una claridad conmovedora: porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Filipenses 1:21-23. Sin embargo, reconoció que quedarse en la carne era más necesario por causa de los demás. Su deseo personal por la gloria celestial estaba subordinado al propósito de Dios para su vida terrenal continua: servir y edificar a la Iglesia. De manera similar, aunque anheles la presencia plena de Cristo, Dios te mantiene aquí con un propósito. Eres, como declara Pablo en otro lugar, embajadora en nombre de Cristo, 2 Corintios 5:20. Una embajadora representa a su rey y su reino en tierra extranjera. Tu misión no ha terminado. Mientras respires, eres llamada a representar a tu Rey Celestial, a proclamar su mensaje de reconciliación y a vivir de acuerdo con los valores de su reino eterno. Tu edad no disminuye tu rol de embajadora, de hecho, puede aumentarlo. La madurez, la sabiduría y la perspectiva acumuladas te dan una credibilidad y una autoridad espiritual únicas. Puedes hablar de la esperanza eterna no como una teoría abstracta, sino como una realidad que ha sostenido tu vida durante décadas. Puedes modelar cómo es vivir con una perspectiva celestial en medio de las pruebas terrenales. Puedes mostrar al mundo que la fe cristiana no es solo para los jóvenes y fuertes, sino que ofrece una esperanza vibrante y un propósito significativo hasta el último aliento. La gracia de Dios que trae salvación, nos enseña el apóstol Pablo a Tito, también nos instruye a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, y vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente.
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Titus 2, 11-13. Fíjate en la tensión dinámica, vivir piadosamente en este siglo mientras aguardamos la esperanza futura. No es una cosa o la otra, sino ambas simultáneamente. Dios te mantiene con vida después de los 60 para que seas un ejemplo vivo de esta tensión santa. Te llama a seguir creciendo en santidad, a seguir sirviendo, a seguir amando, a seguir reflejando su carácter aquí y ahora, todo ello mientras tu corazón anhela y anticipa la consumación de tu fe en su presencia. Tu vida se convierte en una profecía viviente, un testimonio de que la historia no termina aquí. Apuntas hacia el día en que Cristo regresará, en que toda lágrima será enjugada, toda enfermedad sanada, toda injusticia corregida. Eres portadora de esa esperanza bienaventurada. En un mundo que a menudo sucumbe a la desesperación o se aferra desesperadamente a lo temporal, tu fe firme en la promesa del retorno de Cristo y la gloria eterna es un faro de luz. Tus oraciones por el reino venidero, tu conversación centrada en las cosas de arriba, tu paz que sobrepasa el entendimiento incluso en medio de la pérdida o el dolor, todo ello proclama que tu esperanza no está puesta en este mundo pasajero. Entonces, ¿por qué sigues con vida después de los 60? Porque Dios, en su infinita sabiduría y amor, te ha elegido para ser mucho más que una jubilada esperando el final. Te ha comisionado como sabia consejera, como constructora de legados, como guerrera de oración, como trofeo de su gracia transformadora, como testimonio de su fidelidad inmutable y, culminando todo, como embajadora de su reino eterno. Cada día es una oportunidad para vivir estas verdades, para abrazar su propósito y para reflejar su gloria. No permitas que el mundo te diga que tu tiempo ha pasado. A los ojos de Dios, tu mayor contribución podría estar aún por venir. Él tiene una razón poderosa para mantenerte, una razón arraigada en sus propósitos eternos y su amor inagotable por ti. Vive cada día restante con esa convicción, sabiendo que eres amada, valorada y llamada a fructificar abundantemente hasta el día en que Él te llame a su presencia gloriosa. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario y comparte este video para que más personas descubran el poder de la fe y el amor verdadero. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima historia.